Señor, que venga tu reino a nuestras vidas y se haga tu voluntad en mi casa, en mi vida, en mi matrimonio, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Siéntate, iglesia. Abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, amén. Damos gracias al Señor. Saludamos cordialmente a nuestros hermanos a través de la radio, a través de las redes sociales. Qué bendición, estamos aquí cumpliendo 5 años. El propósito de Dios, que se ha pasado muy rápido, la verdad. Parece como una vigilia de la noche. Se ha pasado muy rápido, la verdad. Ha sido un tiempo hermoso, precioso. Apenas nos hemos dado cuenta, enterado de lo que han sido 5 largos años. Se ha pasado con todo lo que tiene que ver, incluido la pandemia, oposiciones, dificultades. Pero la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, amén. No somos de los que retrocedemos, nosotros le hemos creído al Señor. Isaías 53 dice la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Diga: yo he creído a su palabra, a su anuncio. Yo creo en su poder. Gloria a Dios. Y aquí estamos cumpliendo el propósito de Dios. Y vamos a por otros 5. ¿Cuántos van a por otros 5 años más? Y los que haga falta, amén. De momento vamos culto a culto, hermano, cumpliendo el propósito de Dios, viviendo cada día como si fuera el último. Porque cada día trae ¿qué? Su propio afán, su propio mal. No nos afanamos. Después de que usted y yo cumplamos el propósito de Dios, hermano, lo demás no importa. Lo demás, dice Juan 6:33, dice en adelante, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Porque, hermano, la comida, la ropa, la casa, la salud, todas las añadiduras, dice que no nos ocupemos en estas cosas, no nos preocupemos por ellas, porque eso hacen los gentiles, eso hacen las personas que no le conocen. Y eso precisamente hacían los fariseos, preguntándole a Jesús allí en San Lucas 17, 21, 20, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Él le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí. ¿Por qué? Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Él mismo. ¿Quién es el reino de los cielos, iglesia? Diga: Jesucristo. Diga: su palabra es el reino de los cielos, está aquí, amén. El Espíritu Santo, todo lo que tiene que estar relacionado con el Señor tiene que ver con el reino de los cielos. Y hay gente que no sabe, que se dice ser cristiano, y están esperando llegar al reino de los cielos para disfrutar. Nosotros disfrutamos ahora, amén, por la palabra, por su presencia, por el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso tenemos que estar, hermano, consciente de que esto no es religión. Esto es una relación continua, genuina, con nuestro Dios Padre, con su pueblo, con sus hijos. Vamos a estar conociendo, amada iglesia, lo que es un reino. España precisamente se mueve por una monarquía, ¿no? Tiene un reino como lo tiene Inglaterra, como Holanda, tantos países, aproximadamente 28 países se mueven por una monarquía. Es decir, hay un rey, hay una reina que mandan o gobierna. El rey, la palabra que dice el rey aquí tiene importancia. Ahora mismo España misma tiene un problema de política, ¿no? No saben ahora mismo si gobierna el uno, si gobierna el otro. No saben, es un lío porque han puesto la mirada en el hombre y así se mueve el mundo. Y ahí es donde el rey entra a decir una palabra. No tiene alguna importancia, pero no tanta relevancia como antes la tenían los reyes de la antigüedad, ni mucho menos como la tiene el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es Jesucristo. Es su palabra la que se dice y así se cumple. Y vamos a estar aprendiendo en este tiempo del mes de julio, hermano, hablando del reino de Dios. Venga tu reino, como dice también Mateo capítulo 6 versículo 10, hablando del Padre nuestro. Venga tu reino y hágase tu voluntad,
como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Esa es la oración de nosotros. Que se haga la voluntad de Dios, no de ningún gobierno. No, es que Él es muy bueno, ella es buena. Es que ellos gobiernan, no, hermano, la carne es carne, el hombre es como la hierba. Y la gloria del hombre es como la flor del campo, de la hierba. Se seca la hierba y ¿qué pasa? La flor se cae. La gloria del hombre hoy es, mañana no es. Dice la palabra, es como como la nieblina, que está por un tiempo, pero luego ya desaparece. Sin embargo, la gloria de Dios permanece para siempre. El reino de los cielos, amada iglesia, es inconmovible, no lo mueve nadie. Y por encima de él no está nadie. Isaías, capítulo 6. ¿Quiere saber usted cómo es un reino? ¿Cómo es el reino del Señor? ¿Usted se ha imaginado cómo es el Señor en su trono? ¿Usted se lo ha llegado a imaginar? ¿Se lo ha soñado? ¿Se lo ha revelado? ¿Se lo ha mostrado? Muchas veces, amada iglesia, tiene que morir algo en nosotros para poder ver la gloria de Dios, para poder ver el reino de Dios. Y es precisamente lo que el Señor les está enseñando y nos enseña hasta ahora. No dirá, hermano, vendrá con advertencia, ya está aquí. Lo que pasa es que mucha gente que se dice seguir al Señor, que predica, no tiene conocimiento del reino de Dios porque no han abierto, hermano, su corazón. Isaías capítulo 6 habla precisamente de que cuando murió el rey Usías, Isaías, hermano, vio la gloria de Jehová, pudo ver el reino de Dios, vio la majestad de Dios. Isaías 6, 1, gloria a Dios. Amén. Por eso el Señor hace tanto énfasis, iglesia, no nos ocupemos por lo que perece, porque a veces la iglesia le da importancia a lo que no es importante. Lo importante, hermano, es lo espiritual, lo que a vida eterna, hermano, nos lleva, que es esa comida espiritual. Todo lo que tenga que estar relacionado con el reino de los cielos, que verdaderamente a usted y a mí nos debe importar. Por encima de eso, nada. Y primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, hermano, es añadidura, es cuento. Dice Isaías, capítulo 6, versículo 1 en adelante: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Siga leyendo. Aleluya. Aleluya, mire qué lindo. ¿Qué estaba, hermano, viendo con sus ojos el profeta Isaías? El trono de Dios. Aleluya. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos. Toda la tierra será llena de su gloria. ¿Cuánto lo creen? Lo que cantábamos ahora, el avivamiento, el último gran avivamiento, hermano, que viene sobre la faz de la tierra, sobre los moradores de la tierra, anunciando, hermano, el arrebatamiento, hermano, de la iglesia, esa gracia de Jesucristo sobre la humanidad, sobre su pueblo, se manifestará, hermano, con un gran avivamiento. A punto de cerrarse la dispensación de la gracia, y el Señor extiende su misericordia, su gracia sobre toda la tierra. Y Habacuc 2:14 dice que la gloria, hermano, y el conocimiento de Jehová llenará la tierra como las aguas cubren la mar. Tanto, hermano, para que nadie tenga excusa. A mí no me dijeron, es que a mí no me explicaron. Es que nadie, hermano, escapará delante de la presencia a quien nosotros tenemos que dar cuenta. Todos, de alguna u otra manera, hermano, conocerán de que hay un Dios en los cielos que juzga, hermano, a los vivos y a los muertos. Jesucristo mismo, siendo abogado ahora de nosotros, muy pronto será juez, juzgando a los vivos y a los muertos. Pronto sucederá el arrebatamiento. ¿Y para qué necesito yo saber o conocer que hay un reino y que necesito y anhelo que venga ese reino a mi vida?
precisamente para prepararme, para estar, hermano, apercibido de que el Señor está en las puertas, de que no me puedo escapar, de que no, hermano, no hay manera de huir delante de su presencia. Venga tu reino, que se haga tu voluntad, y el reino ya está aquí. De cierto te digo, dijo el Señor, que el reino ya está aquí, entre vosotros. Y en Mateo 10 también dice el Señor, de una ordenanza a los discípulos, 10:7, que cuando vayan a predicar, anuncien: el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:7. Y yendo, predicad diciendo, ¿qué cosa? El reino de los cielos se ha acercado. Qué lindo, mira. Era la única manera de que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, podía acercarse a la humanidad. Jesús mismo, dice la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Él no estimó el ser igual a Dios. Hermano, Él no miró lo que perdía o dejaba, sin embargo nunca lo perdió, su posición de Dios, sino que se humilló a sí mismo, dice, tomando forma de siervo. Se hizo carne y habitó entre nosotros, el verbo, la palabra de Dios, y vino y se hizo como uno de nosotros, tan humano como usted y como yo. Bajó, hermano, dejó su reino, dejó todo allí, bajó para estar con usted y conmigo. El reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado, está cara a cara contigo. Qué lindo. No había otra manera. Lo explicamos, ¿no? En el estudio de la neumatología, lo que era el Espíritu Santo, la obra poderosa del Espíritu Santo, cómo Jesús, hermano, vino y habitó entre nosotros. Él como Dios, como soberano rey que es, como el Todopoderoso, lo había podido hacer como Él quiere. ¿Sí o no? ¿Habrá algo imposible para Dios? No. ¿Cómo había podido el Señor venir del reino, bajar? ¿Cómo había podido? Como Él quisiera. Había podido bajar, Padre, yo voy, yo pongo mi vida por la humanidad, y bajar, pararse del trono y venir y aparecer aquí, ¡pum!, poner un puño en la tierra. El superhéroe apareció y ¡buf!, la tierra tiembla y se conmueve. Aquí está el superhéroe que va a salvar la tierra. Lo ha podido hacer. ¿Cuánto lo creen? Soberano. Pero Él no es ladrón. ¿Se acuerda qué es Él? Él es pastor. ¿El ladrón qué hace? El ladrón salta. El ladrón entra por la puerta de atrás. Jesús vino, hermano, y entró como todo ser humano entra en este mundo. ¿Cómo entra todo ser humano en este mundo? A través del vientre de una mujer, por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Se hizo carne. Estuvo 9 meses en el vientre de su madre, María, la Virgen María. Por supuesto que sí. Nació, tuvo un alumbramiento. Nació como todo niño, lloró. Le darían una palmada, lo mismo, le cortaron el cordón. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Dejó su reino inconmovible por amor a ti y a mí. Porque Él es el pastor. Él no puede negarse a sí mismo. Él podía hacerlo de cualquier manera, pero Él es Dios y Él es Rey. Su palabra, hermano, no se puede refutar. Su palabra nadie la puede negar. Y Él no puede ir en contra de su propia palabra, porque Él es Dios y Él es Rey. Amén. Y Él dejó, hermano, su reino, dejó todo. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y vino y habitó entre nosotros. Se hizo humano como usted y como yo, con todas las necesidades que nosotros tenemos. Tuvo hambre, tuvo necesidades, por supuesto. Vistió ropa como todos nosotros, zapatos. Lloró. Tuvo emociones, no es emocionalista, por supuesto que no. La palabra de Dios también dice que tuvo hambre después de haber ayunado. Hermano, se compungió en su corazón también, le dolía, dice, tenía dolor de ver a las multitudes, a las ovejas que eran como que no tienen pastor, viendo cómo, hermano, iban al infierno. Le dolió en su corazón, se conmovió, todo lo cumplió. Hasta tal punto, hermano,
de entregar su propia vida por usted y por mí. A tal manera, hermano, que allí en el monte de Getsemaní dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Padre, no hay otra manera de hacer esto. Nunca conoció pecado, eso sí, como usted y como yo conocimos pecado y hemos sido redimidos, amén. Nosotros conocemos la redención. ¿Qué significa redención? Diga conmigo, perdón de pecados. Teníamos que haber sido nosotros perdonados para poder, ¿qué? Hacer parte de ese reino inconmovible, el reino de los cielos. Él no conoció pecado, por supuesto que no, sí, pero sí se hizo pecado por usted y por mí. Y llevó todo el pecado tuyo y mío en su cuerpo. La maldición, la enfermedad, como dice Isaías 53. Por cuya llaga tú y yo hemos sido curados, hemos sido sanados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él pagó el precio con precio de sangre. Dale la gloria a él, al Rey de Reyes, Señor de los señores. Qué lindo, hermano, para que usted entienda lo que significa el reino de los cielos, lo que el Señor tuvo que pagar por usted y por mí. Y por primera vez él se iba a apartar de su Padre. ¿Se acuerdan en la cruz? Estando allí, el Padre su rostro apartó. Y por primera vez dijo el Padre, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que él tenía como ser humano, temor, apartarse de Dios Padre. Es lo que usted y yo tenemos que temer. Nada nos debe importar. Lo que nosotros tenemos que trabajar siempre, iglesia, es nunca apartarnos de la presencia de nuestro Dios. Porque somos nosotros los que nos apartamos. Somos nosotros, hermano, los que huimos de su presencia. Somos nosotros los que hacemos méritos para apartarnos, hermano, de nuestro Dios. No tiene que ser así. Perseverar para alcanzar. De gracia hemos recibido, hermano, este reino inconmovible, como dice Hebreos capítulo 12. Habiendo nosotros recibido, hermano, este reino inconmovible, dice la palabra, que sirvamos a Él, hermano, con amor, con gratitud. Hebreos 12. Es un reino que no tiene fin y hacemos parte de ese reino. (28) dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole que ¿con qué? Con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando nosotros hablamos de un reino, inmediatamente se nos viene a la memoria o a la mente un rey, ¿sí o no? Un reino, por supuesto que tiene que ver con rey. En el griego y en el hebreo no hay mucha diferencia. El significado de reino en el hebreo lo encuentra usted en el 44:67. Significa manlaká, que viene de dominio. Dominio, estado, gobierno o concreto, nación, ámbito, real, reinado, reino. En el griego, el 932, la transcripción significa basileia, que significa realeza, reinar, gobernar, o concreto, campo, ámbito, literal o figurativo, reinar, reino. Pero la palabra reino también se deriva o viene de una derivación que significa basileus, que quiere decir también, viene de la derivación que significa rey y significa mediante la noción del cimiento de poder, hablando de que hay un rey que gobierna con poder. Eso es lo que usted y yo tenemos que conocer. Nosotros, amada iglesia,
Aunque tenemos la nacionalidad de colombiano, ecuatoriano, venezolano, cubano, inclusive español, no somos de esta tierra. Nosotros tenemos una nacionalidad, hermano, que tiene que ver ¿con quién? Con el reino de los cielos. Los documentos que usted tiene aquí, España, usted ha notado que arriba dice el reino de España. En su DNI, creo que en el documento de identidad también dice reino de España, porque estamos escritos o recogidos por esta nación de alguna manera. Estamos reconocidos. Y cuando tenemos la doble nacionalidad, pues en el caso de nosotros, pues, colombiana y española. Aparecemos aquí como españoles, con descendencia o con origen colombiano, por supuesto. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos da una nueva identidad. Y esa identidad no tiene nada que ver con lo que se mueve aquí en la tierra. Y es la nacionalidad del reino de los cielos. El apóstol Pablo decía, romano, él también era romano, judío también. Y a él no le importaba nada de eso. Cuando dieron cuenta que era romano, se echaron para atrás porque le estaban pegando a un romano. Él tenía la nacionalidad. Dice, yo no la compré como ustedes. Nacido, aunque era judío también. O sea que, hermano, no importa lo que usted y yo tengamos aquí. No se ponga a pelear. Si a usted le llaman colombiano o venezolano, o queriéndolo ofender, ¿no? Porque a veces hablan para ofender. Te ríase, gócese. Amén. O incluso español. Porque nosotros, todo lo que está aquí en esta tierra, todo se queda. El día del arrebatamiento, el día que el Señor nos llame a su presencia, todo se queda aquí, incluyendo ¿qué? El pasaporte español, el pasaporte colombiano, venezolano, etcétera, etcétera, rumano, cubano, lo que sea. Todo se queda aquí, nada se lleva uno. ¿Qué es lo que aparece allá en el reino de los cielos? ¿Qué es? Tu nombre. Amén. Escrito allá, en el libro de la vida. Eso es lo que verdaderamente importa. Aquí no. No te hagas problema con las personas que quieren ponerte o hacerte oposición. Dale la gloria a Dios. Es importante, iglesia, para nosotros pertenecer a este reino, tenemos que primero ¿qué? Conocerlo. Cuando nosotros adquirimos la nacionalidad, a mí me hicieron 2 o 3 preguntas hace 11 años más o menos, española. 2 o 3 preguntas, porque lo hacía, yo ni me acuerdo por qué más, pero hoy en día lo ponen un poco más complicado, ¿no? Tiene que saber la Constitución, que sería lo suyo. Tiene que saber conocer España, las provincias, las comunidades, banderas, pregunta por, es lo normal. Si usted quiere pertenecer a este país, pues por lo menos que sepa la Constitución, ¿sí o no? Y a mí me hicieron algunas preguntas, era muy fácil en ese entonces, casi que de chiripa entré yo. Hoy en día más complicado, porque llevan razón. Y eso que nosotros que somos de habla hispana la tenemos un poco más fácil. Los que son de habla o de origen magrebí, africano, bueno, inglés no, de la zona de África sobre todo, tienen un poco más complicado por el idioma. Tienen que hablarlo perfecto, que se entienda, escribirlo. Le mandan un examen tremendo porque tengo algunos conocidos que son marroquíes. Incluso tienen que pasar 10 años ellos viviendo aquí para obtener o apelar o pedir la nacionalidad. Nosotros los colombianos con 2 años, ¿no? Que tengamos papeles, el NIE, el número de identidad del extranjero, NIE. Con 2 años podemos pedir la nacionalidad. Antes tampoco. Pero los marroquíes, lo sé porque tengo conocidos, con 10 años, no, antes de 10 años no la pueden pedir. Le ponen una cantidad de requisitos. Y es importante, iglesia, conocer el sitio donde estamos. Si usted, entonces, ¿cómo va a hablar? ¿Cómo hace usted cuando habla con gente de su país, de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de Cuba? ¿Cómo hace usted para hablar de España? Usted tiene que saber cuántas conquistas hubieron aquí, guerras, cuando los franceses, cuando los romanos. Tiene que saber historia, ¿sí o no? Algo tenemos que saber.
Cuando le ponen una bandera, usted tiene que más o menos identificar la de la Comunidad de Madrid. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de la Comunidad de Madrid, por ejemplo? ¿Se ha detenido a contarlas? 7, muy bien. ¿De qué color es la bandera de la Comunidad de Madrid? Roja. Casi, 50-50. 7 estrellas y es roja. Cuando usted esa bandera que sale de la comunidad a Castilla y León o Castilla-La Mancha, cambia y hay un letrero grande, ¿no? Hasta pronto, Comunidad de Madrid. Y entra a Castilla-La Mancha, Castilla y León, o al fondo, cuando entra al sur, Andalucía, cambia el ambiente mostrando dónde está usted, el territorio donde está usted. Por eso es importante aprender. Por ejemplo, la Asturias. La Asturias sí tiene azul, tiene una cruz, ¿se acuerda? Y es como un verde, tiene amarillo, pero tiene como un fondo verde de mar. ¿Cómo es cuando habla del color del mar? No, cuando habla del color del mar, ¿cómo es que decimos nosotros? Marino, como un azul marino, hablan así. Sí, etcétera, etcétera. Es decir, conocer, porque si usted no sabe, la mayoría de ciudades aquí en España son ¿qué? Las características que tiene la mayoría de ciudades aquí en España y por supuesto Madrid. ¿Qué tienen de características las ciudades aquí? Son amuralladas o fueron amuralladas, ¿se acuerda? Usted tiene que saber por qué. Porque fue Ávila, por ejemplo, Segovia, la misma Madrid era una ciudad amurallada, por ejemplo, y está la puerta de Alcalá, que la gente dice, con razón, la puerta de Alcalá que tiene esta canción, la puerta de Toledo, la puerta de la Victoria, la puerta de Hierro, puerta de hierro. ¿Y por qué la Biblia habla tantas cosas que tienen que ver con España? Porque fue traducida, ¿se acuerda? Por Casiodoro y Valera, eran 2 exmonjes católicos españoles que tradujeron la Biblia. Entonces usted encuentra, le leíamos el otro día que Aarón, ¿con qué herramienta hizo y talló el toro? Con buril, ¿se acuerda? Y aquí aparece la calle Buril. Es una herramienta para trabajar. Y si usted lee en Hechos, ahora mismo se me escapa el versículo, donde cuando Pedro fue encarcelado, dice que lo tocó un ángel por un costado y él pensando que veía una visión, el ángel le dijo, cíñete y sígueme. Lo sacó de la cárcel, ¿se acuerda? Porque lo iban a apresar cuando Herodes mató a Jacobo a espada y Pedro encarcelado, los primeros versículos de Hechos. Y dice que el ángel lo sacó y pasando al otro lado, dice la puerta de la ciudad, la puerta de hierro, lo dejó libre. Puerta de hierro. Así habla la traducción aquí. Dice que cuando él ya volvió en sí, ya entendió que el Señor había enviado su ángel, porque él pensaba que era una visión. Entonces, todo como que es relacionado al reino de España, la Biblia. Por eso es importante, iglesia, por eso les hemos hecho énfasis e hincapié de buscar en el griego, en el hebreo, el original de la palabra. Hechos 12:6, habla ahí de que Pedro fue encarcelado. Gracias, mi hermana. En adelante. Y habla de la puerta de hierro, como que en una ciudad amurallada, pero que tiene una puerta al final, que es la puerta de la ciudad, la saca aquí. La puerta de hierro, que estaba puesto en el Arco de la Victoria, en la entrada a la Moncloa, ahí ve un arco que pone el Arco de la Victoria, ¿se acuerdan los que conocen la entrada a Madrid? Pero no está la puerta de hierro, la puerta de hierro está a las afueras. Cuando usted sale de Madrid, capital, hacia la sierra, avanza, pasa a la ciudad universitaria por la A6 y dirección Playa de Madrid. Madrid tiene playa. Imagine, usted le da una pregunta en el examen, ¿Madrid tiene playa? Usted dice que no, pierde el año. Bueno, ellos le llaman playa, pero se la rebuscaron, los madrileños se la rebuscaron. Como el río Manzanares, se han hecho unas piscinas y ahí pone Playa de Madrid para los que no sepan. Todo esto es cultura general. Y allí justo donde dice mi hermano hay una bifurcación y está también el Busbao. Y ahí hay una puerta grande con unas columnas de hierro. Esa es la puerta de hierro.
Es cultura. ¿Se acuerda que yo les dije que leyeran el libro Usos y Costumbres en las Tierras Bíblicas? ¿Por qué la Biblia habla de eso? Hay que conocer las costumbres, también no para que usted se desvíe, sino para que usted adquiera conocimiento, adquiera ¿qué? Cultura general. Entonces, para que usted le pregunte los de su país, los de su pueblo, usted le sepa responder. Dice, ¿cómo así ve que allá que estuvieron los franceses o qué fue lo que hicieron los romanos allá? Y usted, yo estoy aquí, ¿cuántos años lleva en España? 20, 30 años. Y usted no sabe pues lo que hicieron los romanos allá o lo que pasó con el Peñón, ¿no? El que está al sur, que fueron conquistados ¿por quién? Los ingleses. Historia, y eso está en el ámbito ¿qué? Geográfico de España. ¿Y por qué Canarias está allá pegadito a África? Está más pegado a África que a España. Entonces usted pone a estudiar, mientras que España estaba allá con la reina Isabel II y Cristóbal Colón, ellos estaban por allá conquistando América, por acá como que les estaban haciendo el roto, ¿no? Usted tiene que investigar. Mientras que ellos conquistaban otras tierras, por aquí también estaban metiéndole mano a ellos. Lo que por agua viene, por agua se va. Entonces, eso es cultura. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con todo esto? Es necesario conocer el reino de España. España es un reino. ¿Tiene qué? Tiene rey, tiene reina y tiene un presidente de gobierno. Tiene diputados, hay que conocer todo esto. Eso es cultura general, porque no nos podemos enfocar, no podemos ser ignorantes para cuando hablemos con personas que, hermano, le podamos compartir el evangelio, ellos te puedan preguntar y tú también le puedas responder. Entonces, ¿qué significa entonces conocer el reino de Dios? ¿Qué significa, iglesia? ¿Qué hablábamos? ¿Quién es el reino de Dios? ¿O quién es el reino de los cielos que ha llegado a nosotros? Jesucristo. Mire, la palabra da un rodeo así grande y vuelve otra vez, donde siempre, todo este año el Señor habla lo mismo. ¿En qué tenemos nosotros que esforzarnos? ¿En qué tenemos nosotros que gloriarnos? ¿En qué? En conocerle a Él, a su palabra, al reino de Dios, su palabra. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Lo estuvimos viendo. El Espíritu Santo no está rezagado, ¿es que se dice? A un tercer puesto. No está puesto por allá el tercero porque es que es menos que el Hijo y el Padre. No, usted tiene que saber por qué. ¿Por qué el Espíritu Santo lo nombramos Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque primero, ¿quién fue? ¿Se manifestó quién? El Padre, ¿se acuerda? Después el Padre a través de la promesa en Génesis 3:15 en adelante, y de ahí todas las escrituras hablan de ¿qué? De un Salvador, hablan del Hijo de Dios. Entonces después fue ¿quién? El Hijo. Y como los judíos, la mayoría no aceptaron, hermano, al Hijo, ellos conocían al Espíritu Santo, y por eso el Pedro también les manda que se bauticen ¿en qué? En el nombre de Jesús, porque ellos conocían al Padre, sabían quién era el Espíritu Santo, pero rechazaban a Jesús. Entonces le dice, bautícese cada uno, arrepiéntase para el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Y eso hacen una doctrina, ¿se acuerdan? Sacaron de ahí una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Pero si no conocen, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Lo que oyen, que hablan, lo llevan y lo predican. Y precisamente quiero hacer una salvedad ahora en esta ocasión. Recuerdo que hace como un par de semanas enseñé sobre el devocional en la iglesia, ¿se acuerda? Yo hablé algo puntual y lo quiero hacer una aclaración, nadie me lo ha dicho. Yo dije, para mí, tener devoción con mi Dios es como tomarme un tinto, ¿se acuerda? Un café. Entonces es peligroso porque la gente puede decir, el pastor dijo que estar con Dios es tomarse un café. Sacan de ahí porque ese es el problema. Es que lo dijeron, el pastor lo dijo, yo lo recibo, no lo que yo diga. Yo dije para mí, tal vez para usted es un té, un chocolate, un colacao o tomarse un vaso con agua. Para mí, que me tomaba un tinto y siento placer, me despierto, me espabilo, dicen aquí. Pero no, eso no es doctrina. Dice, no, es que el pastor dijo que tomarse un tinto es como estar en comunión con Dios. Ojo con eso, que es lo que ha pasado durante toda la historia de la humanidad. Que porque hay un hombre y una mujer subida allá adelante que tiene autoridad, por eso alguien dijo que el que tiene el poder de la educación tiene el poder de la conciencia. Aquel que educa
a las mentes y todavía débiles, lo que se habla de esa persona que está educando, para esa persona es ley. Entonces, ojo con eso. Probar los espíritus si son de Dios o no. Yo dije café, pero es mi punto de vista, no es así. No vaya a decir después, si es que yo lo he pensado. Es que tomar café es como tener una relación con Dios. No, a mí me pasa, pero no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras. Por supuesto que es mucho más allá. Lo del café y todo eso perece. Una relación con Dios, hermano, no tiene nada que ver con comida. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos días pasó Moisés allá, hermano, en el monte Sinaí? ¿Cuántos días? Cara a cara con el Señor, dice, ni comió ni bebió. Esos son pensamientos que a veces se dicen, lo que yo le decía del café, pero no tiene nada que ver. No lo reciba, deséchelo, no tiene importancia. Amén. Eso quería hacer esa salvedad. Seguimos entonces. Vamos a Romanos, precisamente, capítulo 14. Versículo 17 dice la palabra de nuestro Dios: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Cómo sé yo que pertenezco al reino de los cielos si no lo conozco? Yo siendo, hermano, perteneciendo al reino de los cielos. Esto es un estudio que quiero dejar para la próxima semana con la ayuda de nuestro Dios, si nos presta la vida, y es hablar de la identidad. Quiero hablar de eso, porque hay mucha gente, hermano, que desconoce, aún siendo lo que es, no lo sabe, no lo conoce. Y es importante que usted, como yo, como hijos de Dios, que pertenecemos al reino de los cielos, sepamos quiénes somos. Porque hay gente que camina y dice que camina y conoce, pero se sienten desgraciados, se sienten fuera del reino de los cielos. Pero es importante, volviendo al tema del reino de los cielos, así como nosotros conocemos la Constitución de España, conocemos, hermano, la comida española, conocemos todo lo que tiene que ver con el reino de España y estamos trabajando en ello y conociendo aún más. Dice, porque el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Conociéndole al Señor, entonces usted empieza a trabajar para ese reino. El Señor les dijo una oportunidad a los apóstoles, ¿sí o no? Y yendo con Y, yendo, anunciad, predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos, los fariseos, estando con Jesús, no entendían que había venido el reino de Dios. Y así hay gente, ignoran, hermano, porque no le conocen. Pasan años, se congregan, incluso llegan a tener ministerio y no tienen, hermano, un conocimiento pleno del reino de Dios. Y hablan del reino de Dios como una cosa inalcanzable que está por allá, hay que morirse para llegar allá. El reino de los cielos está aquí y está ahora. ¿Cuánto lo creen? Porque es la gracia de Jesucristo que está aquí en medio nuestro. Dale la gloria a Dios. La gracia de Jesucristo, la dispensación de la gracia, no porque hayamos hecho méritos propios, no. Olvídese de eso. No porque usted hable bonito, cante bonito, vista bonito, no tiene nada que ver. Eso es secular, eso es de aquí del mundo, eso es material, eso se queda aquí. Pero hay un proceso, ¿se acuerda que lo estuvimos estudiando durante la campaña? La importancia, hermano, de entender que la buena obra que Dios comenzó en ti y en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando seguro de esto, estamos convencidos de que Dios nos va perfeccionando día a día, está trabajando. Dice la palabra que, hermano, el camino de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto.
Estamos en un caminar diario, constantemente, hermano, en buscar siempre agradarle y conocer a Dios. ¿En qué tenemos nosotros que gloriarnos entonces? En conocer a Dios, conocer el reino de los cielos. Mire, Isaías se quedó maravillado. El profeta Isaías, nada más y nada menos. Volvamos a Isaías capítulo 6, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Mientras tanto busca Isaías capítulo 1. Sí. Isaías capítulo 6. Este es otro tema que lo podemos explicar otro. Esto es fácil, mi hermano. Que cuando nosotros comamos no haya duda. Está hablando en Romanos 14:23 y el hermano hace una pregunta. No haya duda con lo que usted come. Hay gente que dice, ay, yo no como carne de cerdo porque es que se queda como pálido, no sabe ni qué decir, porque ha oído decir, ¿no? Hay pastores que no comen, o cristianos que no comen, o hijos de Dios que no comen cerdo. Se respeta. Pues ya dice, no, porque traen una bacteria, ¿cómo se llama esa bacteria del cerdo? No sé qué. Porque, etcétera, etcétera. Se respeta. Pero es Él. Si Él lo dijo, yo oro y dice el Señor que en el nombre del Señor son santificados los alimentos y como con acción de gracia. Pero cuando está el plato allí servido y me sirvieron cerdo y yo no puedo comer cerdo porque es que oí que no se puede comer y ya empiezo yo ¿yo ahora qué hago? Y ya está dudando, dice la palabra que es pecado. Eso es, el que duda en lo que come es pecado. Amén. Eso ya lo hemos explicado en otro tiempo. Gloria a Dios. Volvamos a Isaías, entonces, capítulo. Todo lo que no proviene de fe es pecado, hermano. Por eso tenemos que tener la certeza. Usted tiene que tener la seguridad, hermano, la convicción, la certeza de que somos hijos de Dios. De que si usted se muere, se va con Él. Sí, hermano. Ausentes en el cuerpo, presentes con el Señor. Sí, así tenemos porque si usted duda si se muere, ¿para dónde se va? Pues ya, hermano, ya sabe para dónde se va si hay duda. Isaías capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó ¿de qué? De humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Tremendo, hermano. Diga conmigo, gracia. La gracia de Dios, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, y dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y quitada tu culpa, y limpio tu pecado. No entrará en él, hermano, ninguna cosa que hace abominación y mentira, dice la palabra. No entrará. Después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Quién irá por nosotros? Hablando, hermano, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahí vemos la gracia, hermano, la misericordia de Dios. No había entendido, él no había visto. Él dijo, yo he visto a Jehová, Dios de los ejércitos. Ay de mí, que soy hombre muerto. Job en una oportunidad también dijo, de oídas te había ¿qué? Oído. Job capítulo 42 dice, mas ahora mis ojos te ven.
Todo lo que vivió Job, ¿cómo así que no había visto? No había conocido a Dios. Tremendo. Porque los primeros capítulos usted pone a leer, hermano, y ve que Dios da testimonio de Job. Varón recto, perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios. Y con todo eso que dice la palabra en Job capítulo 42, no lo había conocido. No había entendido. De oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Hay gente que está así, hermano, que dice que es hijo de Dios, pero no le conoce. Por eso mucha gente, hermano, se va a llevar un pasmo de narices, se va a estrellar contra la pared cuando, hermano, se encuentre con el Señor y le digan: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos sobre las manos los enfermos y sanaron. Y el Señor, ¿qué les va a decir en aquel día? Apartado de mí, nunca os conocí. Tremendo. Dice que echaron fuera demonios, se les sujetaban los demonios y sanaron enfermos en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué pasa ahí? Dios respalda su palabra. Vinieron unos discípulos en una ocasión, los discípulos a Jesús diciéndole: Señor, hemos visto a uno que echaba fuera demonios, pero no nos sigue, y se lo quisimos impedir. El Señor, ¿qué dijo? Déjenlo, no se lo impidan. El que no es contra mí, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Pero no conocían a Jesús y sin embargo echaban fuera demonios. Al final, hermanos, es donde verdaderamente se va a ver la obra de cada uno, como dice Corintios. Será probada. Mucho tilín, tilín, nada de paletas, decimos en Colombia. Mucha bulla, hermano, mucha araraca, mucha madera, mucho heno, mucho fuego, pero al final sopla, se quema todo y la obra queda en nada. De que verdad, hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios por gracia y misericordia, porque nos ha llamado, tenemos que, hermano, enfocarnos en algo importante, y es en conocerle a Dios. ¿A través de qué? Usted dice: pastor, pero es que me tengo que morir porque estar cara a cara con Él, o hacer lo que hizo Isaías. ¿Qué hago yo? ¿Qué cree usted? Vaya a Hebreos capítulo 1. ¿Cómo hago yo entonces? Tengo que entrar a un ritual, tengo que ir a que me hagan no sé qué, una liberación. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quién? Por los profetas. En los postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el Hijo? ¿Por quién nos está hablando el Señor? Dice que ahora en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Juan 1:1. ¿Se acuerda? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es Jesús entonces? ¿Quién es el Hijo? El Verbo. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él estaba hablando del Verbo. Jesús es el Verbo de Dios. Estaba con el Padre juntamente con el Espíritu Santo. Génesis 1, versículo 1 hasta el 2. Allí habla, hermano, la Trinidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios, la palabra. Él estaba, el Verbo estaba presente cuando el Padre estaba ¿qué? Creando. Y Él dijo las cosas, ¿y qué pasó? Se hizo todo, ¿sí o no? Y ese Hijo es el que el Señor nos habla ahora. ¿Quién es entonces? Diga conmigo: la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. El reino de los cielos está aquí en medio nuestro. Esa es la que usted y yo tenemos que tener una relación continua.
genuina con nuestro Dios. No des más vueltas por allí en el desierto. No le busques, hermano, 5 patas al gato. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, hermano, se añadirán, se pegarán como un imán, lo seguirán a usted. El Señor dice en Marcos también: y estas señales seguirán a los que creen. No que usted siga las señales. Y estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16 en adelante. En mi nombre echarán fuera demonios. Las señales se tienen que ver. El reino de los cielos, ¿cómo se tiene que ver? Tienen que haber sanidades, tienen que haber milagros. Creemos, hermano, en el mover del Espíritu Santo para esta época. Por supuesto que sí. Hogares, hermanos, restaurados, corazones sanados, jóvenes y personas aún mayores libres de la droga y del alcoholismo, libres del adulterio y la fornicación. Por supuesto que se puede todavía. Se tiene que ver eso, porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, pero Él no se quedó ahí. En una ocasión, Juan el Bautista, después de haber confesado de que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, cuando fue apresado por Herodes, lo metió a la cárcel, entró en angustia allí, hermano, y con todo lo que este hombre era, un hombre de Dios, abrió el camino, preparó el camino del que había de venir. Tuvo, hermano, faltantes, una faltante en su corazón. Dudó. Mandó con sus discípulos, Juan el Bautista tenía discípulos, a preguntarle a Jesús si Él era el que había de venir. ¿Y Jesús qué dijo? Resucitado muertos, sanado enfermos, los leprosos son sanados. Ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que hay que hacer. No espere, por eso, hermano, da tristeza. No espere a vivir el reino de los cielos allá. Por supuesto que allá el Señor está preparando lugar para nosotros. Y vendrá y nos tomará muy pronto. Disfrútelo aquí, el reino de los cielos aquí. Hay gente que dice: no, es que bueno, a mí me tocó esta enfermedad y bueno, ahí gloria a Dios, ahí voy. Bueno, ahí Dios entiende todo, Él sabe cómo hace sus cosas. Diosito, todo torcidos ahí. No, hermano, no consiste en eso el reino de los cielos. Él fue pobre para que nosotros fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Si Él llevó nuestras enfermedades en su cuerpo allí en el madero, es para que, ¿qué? Para que tú y yo seamos sanados. Claro. Es cuestión de conocer el reino, conocerle a Él y vivir como hijos del reino. Amén. Gloria a Dios. Eso se tiene que ver. Una iglesia con avivamiento, hermano, mientras se predica la palabra, el Señor sana. Porque no es la persona que está aquí, aunque tenemos la gran comisión, por supuesto que sí, pero es la palabra la que cumple el propósito en usted y en mí. Dice Isaías 55 que como desciende la lluvia de los cielos y riega la tierra, hermano, y hace germinar y crecer la semilla, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que cumplirá el propósito por el cual yo la he enviado. Esa palabra, la palabra que estás escuchando en esta hora, es la que entra a tu corazón, entra por tus oídos, como dice Romanos 10:17, baja a tu corazón y se tiene que quedar ahí. Tiene que dar fruto. Dice que Él da pan al que come y semilla que siembra. Sigue diciendo Isaías 55, lo está leyendo. El 10 en adelante, por allí, vaya conmigo que veo que no. La palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz. Por favor, entiéndalo, iglesia. Pastor, pero usted ya me lo ha dicho. ¿Ah, sí? ¿Y lo cree ahora mismo o no? Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará ¿qué? Lo que yo quiero, lo que Dios quiere, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra sana, la palabra liberta, la palabra restaura. Hebreos 4:2 es más cortante que toda espada de doble filo, usted ya lo conoce. Segunda Timoteo 3:16, ella enseña, redarguye, hermano, convence. La palabra de Dios instruye, la palabra de Dios capacita.
En otras palabras, la palabra de Dios en nuestras vidas es todo, y tiene que ser todo. La palabra. Cuando Jesús se enfrentó, hermano, o el tentado, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, Mateo capítulo 4, literalmente se le apareció el diablo y le tentó, ¿sí o no? Si Jesús como humano que fue tentado en todo, con una gran diferencia que no cayó, no cedió nunca a la tentación. El hecho de que usted y yo seamos tentados no es pecado, el pecado es ceder a la tentación. Y el enemigo parece que conocía del reino, ¿no? Porque él decía, vamos allá a Mateo capítulo 4, porque me están mirando. Versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, que tuvo hambre como ser humano. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Mire lo que imita el enemigo. Parecía conocer el reino de los cielos. Dice, porque escrito está, aún a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Eso era mentira o era verdad? Eso es verdad. Es palabra, la conocía. Jesús le dijo, él no le dijo que no era cierto. Él le dice, escrito está también, mire, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Con qué le reprendió? Con la palabra. Otra vez le llevó el diablo a uno del monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Usted cree que eso era verdad o era mentira? Era verdad. Todos los reinos, todo lo que había perdido Adán y Eva en el huerto del Edén, el enemigo engañó, el enemigo entró por la puerta de atrás, se disfrazó, se camufló y engañó a Eva. Le movió sus sentimientos, le tocó sus sentidos, fueron extraviados y la engañó. No el varón, sino Eva, dice. Adán comió a pleno conocimiento. Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, otra vez, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Punto, pum, palabra. No me ponga a contender con nadie. Efesios capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados o huestes espirituales de maldad, que se mueven en las regiones celestes. Allí, en el segundo cielo, se mueven los demonios, aunque por supuesto aquí en la tierra, siempre hasta donde Dios le permite. El mismo diablo tiene que pedir permiso a Dios. Tremendo, ¿ah? Mire, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué pasó entonces? ¿El diablo le resistió? No. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Los ángeles están a servicio nuestro. Ahí se ve. No haga, hermano, caprichos del enemigo. Contraataque, hermano, el ataque del enemigo, contrarréstelo con la palabra de Dios. Siempre. Tu palabra lo dice, Señor. Tu palabra promete, yo lo creo. Y es conocer a Dios. Porque si usted no lo conoce, leíamos, ¿no?, de la hermenéutica, la importancia de conocer las Sagradas Escrituras. Y la primera regla de la hermenéutica, ¿cuál es? Si usted se la grabó ya en su corazón. Si no, escríbala. La Biblia es su propio intérprete, no necesita otro intérprete. El contexto inmediato, ¿cuál es? De una frase cuando usted la lee. Filipenses 4:13, pues el 12 y el 14. Entonces la gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerda que lo hemos enseñado? Y el contexto amplio, ¿cuál es? Arriba pone un titulito que dice, dádivas de los filipenses. Pablo está hablando bien de los filipenses porque en medio de esa situación le ayudaron, los sostuvieron, se vivieron en abundancia, se vivieron en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la gente que dice,
Yo voy a trabajar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a predicar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no está diciendo eso. No conocen. Sacan un texto fuera del contexto y es un pretexto ¿para qué? Para crear una herejía. No tiene nada que ver con que yo soy fuerte porque todo lo puedo. No, él está hablando en escasez. Si usted dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues cuando le toque la escasez, aprenda lo que salió por su boca. Porque es lo que está diciendo Pablo ahí. Entonces la gente ha sido mal acostumbrada, mal enseñada. Y la gente lee como hace Vicente, pero no se involucra en profundizar en las escrituras, sino que traga entero. Cuando salen, hermano, muchas veces de la transmisión o apagan la radio, cambian o se van de las redes sociales o salen de la congregación, ya se les olvida lo que Dios habló. En una ocasión Jesús dijo: la palabra que yo os he dicho, esta os juzgará. Uy, tremendo. La misma palabra la que nos juzga a nosotros. ¿Por qué cree que nosotros tenemos una conciencia, hermano? Uy, hermano, porque la palabra viene aquí a la conciencia. Por eso es importante, iglesia, hacernos diariamente, constantemente un examen de conciencia. El que crea estar firme, mire que no caiga. Pero usted no se caiga, póngase de pie, hágame el favor. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Y en todo y por todo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tiene nada que ver con un trabajo. Es que yo ayuno porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tiene nada que ver. Le damos el contexto amplio, el inmediato también. Escudriñemos las escrituras, cotejemos las sagradas escrituras. ¿Sabes qué es cotejar? También cotejar la palabra es mirar los versículos. Si usted lee, comparar, también cuando leímos Lucas capítulo, ¿cuál fue el versículo que iniciamos? ¿Cuál fue el versículo, iglesia? Recuérdeme rápido que me corta la transmisión, se me acaba la moneda. Es broma, mire, Lucas 17 del 20 y 21. Allá hay un versículo que dice la venida del reino. Entonces usted, esa misma palabra la puede encontrar en Mateo capítulo 24, versículo 28 y del 28, 36 y 41. Cotejar, eso es también un contexto amplio. ¿Está hablando de qué? De la venida del reino. Para que usted no saque algo que no tiene, usted predique o anuncie algo a las personas que no tienen nada que ver con lo que verdaderamente está diciendo el versículo. Amén. Eso es estudiar las escrituras. Jesús dijo: escudriñen, estudienme. En otras palabras es: conózcanme a mí, estudienme, porque yo les doy vida eterna y ellas me dan testimonio de quién soy yo. En otras palabras está diciendo él: escudriñar las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que interesarnos en conocerle a él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor, que tú has traído en este lugar. Como dice, Señor, las escrituras, que esa palabra que ha salido de tu boca, de tu corazón, no vuelva a ti vacía, sino que cumples el propósito en esta hora por el cual has enviado, Señor. Séllala en cada corazón, en cada vida. Dile: Señor, yo quiero conocer más de lo relacionado al reino de los cielos. Dígale a él: yo quiero conocerte más, anhelarte más y vivir entonces para ti, bendito Dios. Yo creo en tu palabra. Yo creo, Señor, en lo que tú has dicho, en las ordenanzas que tienes para mi vida y en las promesas que tienes para mi vida, Señor. Yo creo y quiero conocerte cada día más, en esforzarme, dice tu palabra. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ayúdame, Señor, dame espíritu, dígale a él, de oración, de ayuno, de lectura de la palabra. Dígale: un espíritu superior, que yo me levante con ánimo, Señor, que pueda vencer la carne, que, Señor, yo pueda vencer todo aquello que se oponga, para escudriñar las escrituras, Señor, e interesarme en esto antes que cualquier otra cosa, porque todo se quedará aquí en la tierra, Señor, pero lo espiritual es lo que verdaderamente importa y me debe interesar, y es todo lo relacionado al reino de los cielos, a tu palabra. Dígale: Señor, sin embargo te doy gracias, dígale, por la salud, gracias, Señor, por la prosperidad, gracias por el trabajo, dígale, gracias por las añadiduras que vienen cuando yo busco primeramente el reino de Dios y tu justicia. Señor, tú añades y tú sabes la necesidad que tengo, incluso antes que te lo pida, dice tu palabra, que tú lo sabes y lo conoces
todo de mí. Yo te doy gracias, Padre, por este tiempo que estamos viviendo, el tiempo, Señor, y el año de la gran edificación, Señor, donde tú mismo has constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Señor. Yo creo en este tiempo también, Señor, donde viene tu reino a mi vida y se hace una realidad, Señor, en mi casa, en mi manera de vivir. Dígale a Él, es un estilo de vida, Señor, tu palabra hecha realidad en mi corazón y en mi vida. Yo te doy gracias, Señor. Declaro sobre las vidas de los oyentes sanidad, liberación. Eres libre de la drogadicción, de alcoholismo, de la fornicación, de la mentira. Eres libre por el poder de la palabra. Envío esa palabra de fe y corta toda atadura, se rompe toda cadena en el nombre de Jesús. Recibe sanidad y libertad en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada y se extienda, Señor, y llegue, Señor, a todo lugar, Señor amado, esta palabra, porque tu palabra lo dice claramente, que tú haces de los vientos los mensajeros, Señor, como dice el Salmo 100. Señor, lleva esta palabra, bendito Dios, lleva esta palabra a los confines de la tierra, bendito Dios, y que cumpla el propósito por el cual tú la has traído, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, gloria a Dios. Dale fuerte el aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. El próximo domingo, Dios mediante, fin de semana, toda esta semana también, el tiempo que tenemos de predicar la palabra, seguiremos anunciando el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Bendiciones. ¿Quién vive, iglesia?